Hubo un tiempo en que creí que ser bueno con todos era suficiente para estar en paz. Pensaba que mientras más daba, más recibiría, que si era amable, el mundo respondería igual. Pero con los años comprendí algo que nadie te enseña. Dar demasiado también puede destruirte. No porque la bondad sea un error, sino porque muchas veces la confundimos con la falta de límites. Vivimos en una sociedad que glorifica la generosidad sin equilibrio. Nos dicen que ayudar es siempre lo correcto, sin advertirnos que hay una línea muy fina entre dar por amor y dar por miedo a no ser suficientes. Ser generoso no significa olvidarte de ti. Ser empático no implica cargar con los problemas de todos. Y aunque suene duro, a veces ser demasiado bueno te vuelve invisible, porque la gente se acostumbra a recibir de ti lo que nunca aprendió a agradecer. Hoy quiero hablarte de eso, de cómo el exceso de amabilidad puede vaciarte, cómo la entrega sin medida puede volverse una forma silenciosa de autodestrucción, y cómo la filosofía estoica puede ayudarte a recuperar tu centro sin volverte frío o distante. Porque sí, puedes seguir siendo bueno, pero desde la sabiduría, no desde el sacrificio. Antes de continuar, quiero que hagas un ejercicio mental. Piensa en la última vez que dijiste sí cuando querías decir no. Recuerda cómo te sentiste después. Cansado, frustrado o incluso culpable por no haber puesto un límite. Ahí empieza la lección. No es el acto de dar lo que te drena, sino la razón por la que lo haces. Las expectativas te encadenan. Cuando das esperando reconocimiento, te vuelves esclavo del resultado. Esperas gratitud, reciprocidad, justicia. Pero el mundo no opera bajo tus códigos morales. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo dijo con crudeza. No busques que los demás actúen como tú crees que deberían hacerlo. Acéptalos como son y ahorrarás sufrimiento. El problema no está en dar, sino en esperar que los demás den lo mismo. La generosidad verdadera es libre. No necesita ser correspondida para tener valor. Pero cuando das para sentirte aceptado o amado, lo que haces no es ayudar, sino negociar afecto. Piénsalo. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien con la esperanza secreta de que luego te ayude también? ¿Cuántas veces te decepcionaste porque no lo hizo? Ahí está la raíz de la frustración. Cuando tus actos dependen de lo que otros hagan, pierdes el control sobre ti mismo. Ser estoico no es ser indiferente. Es entender que la paz no puede depender de lo que otros te devuelvan. Tu deber es hacer lo correcto porque está alineado con tus valores, no con tus expectativas. Las personas se acostumbran a tu entrega cuando das sin medida, enseñas a los demás a no valorar tu tiempo. Y no es su culpa, tú los acostumbraste. Si siempre estás disponible, si siempre resuelves los problemas de todos, llegará un punto en que tu presencia no se verá como un gesto, sino como una obligación. Séneca lo explicaba con ironía. El que da sin medida enseña a los otros a recibir sin gratitud, y tenía razón. Ser generoso no es malo, pero hacerlo sin límites es una forma de enseñarle al mundo a aprovecharse de ti. En un nivel profundo, dar en exceso es una forma de buscar validación. Nos sentimos valiosos solo cuando alguien necesita algo de nosotros. Y cuando no nos necesitan, nos sentimos vacíos. Eso no es bondad, es dependencia emocional. Y el estoicismo nos invita a liberarnos de esa necesidad constante de aprobación. No se trata de cerrarte al mundo, sino de dar desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando das todo, te quedas sin ti. ¿Alguna vez has sentido que ayudas a todos menos a ti mismo? ¿Que siempre estás resolviendo problemas ajenos mientras tus propios asuntos se acumulan? Eso no es nobleza, es desconexión. El estoicismo enseña que cada persona tiene un deber consigo misma antes que con el mundo. Marco Aurelio escribió: cuida de ti con la misma atención con la que cuidas de los demás, porque si no te cuidas, terminas vacío. Y desde el vacío, lo que das deja de ser genuino. Dar no debe doler,
Si ayudar a alguien te cuesta tu paz, tu tiempo o tu estabilidad, no es bondad, es autoabandono. La verdadera generosidad nace del equilibrio. Cuando ayudas desde un lugar de fuerza interior, no pierdes nada porque das lo que te sobra, no lo que te falta. Recuerda esto, no puedes dar agua si tu pozo está seco. Ser bueno sin ser débil. El mundo confunde la amabilidad con debilidad y la firmeza con dureza. Pero la verdad es que se puede ser firme sin ser cruel y compasivo sin dejarse pisar. Los estoicos eran amables, pero no complacientes. Sabían que una vida virtuosa requería equilibrio, no sumisión. Cuando pones límites, mucha gente se aleja. No porque seas egoísta, sino porque ya no les resulta cómodo tu cambio. Y está bien. Los límites no alejan a las personas correctas, solo a las equivocadas. Recuerda, no hay virtud en dejar que te usen. Decir no también es un acto de amor, uno que empieza por ti. La falsa humildad te roba poder. Hay una forma de humildad que no viene del alma, sino del miedo. La que te hace decir no merezco tanto, no importa, déjalo así. Esa falsa modestia es otra forma de rendición. Séneca advertía, quien se desprecia a sí mismo no puede ser respetado por nadie. No confundas humildad con autoanulación. El equilibrio está en reconocer tu valor sin creerte superior. Ser estoico no es minimizarte, es mantenerte en tu centro, con la dignidad de quien sabe lo que vale, sin necesidad de demostrarlo. Dar no te hace más bueno. Decidir cuándo, cómo y a quién dar, eso sí demuestra sabiduría. A veces no te das cuenta de cuánto te pesa la carga hasta que la sueltas. Pasas tanto tiempo sosteniendo a los demás que crees que eso es lo normal. Te acostumbras al cansancio, a la saturación, a ser quien resuelve, quien escucha, quien siempre está. Y un día, cuando el cuerpo o el alma dicen basta, no sabes qué hacer con el silencio. Ahí llega el vacío. No porque estés solo, sino porque te olvidaste de ti. Te convertiste en el soporte de todos, menos en el tuyo. Y cuando los demás se alejan, no queda nada más que una versión agotada de quien fuiste alguna vez. El estoicismo no te pide que te vuelvas frío ni que te encierres, sino que reconozcas tus propios límites. Porque solo quien sabe detenerse puede seguir caminando. La fortaleza estoica no es resistencia ciega, es sabiduría en la elección. Cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo retirarte. Hay una frase de Marco Aurelio que encierra toda esta idea. Si te cansas de las cosas, es porque actúas sin propósito. Y es verdad. Cuando das desde el deber malentendido o desde la culpa, el alma se agota. Pero cuando das desde el propósito, desde la claridad, tu energía se renueva. No te destruyes, te expandes. 6. La trampa de la culpa. La culpa es el arma favorita de quienes se aprovechan de los buenos. Se disfraza de agradecimiento pendiente, de te necesito, de solo tú puedes ayudarme. Y sin darte cuenta, empiezas a sentir que decir no te convierte en una mala persona. Los estoicos hablaban del autogobierno, el dominio de la mente sobre las emociones manipuladas por los demás. Epicteto enseñaba que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en no dejarse controlar. Cuando cedes ante la culpa, entregas tu voluntad. Y lo haces porque, en el fondo, temes perder amor o aprobación. Pero una relación que depende de que siempre cedas no es amor, es dependencia disfrazada. Practicar el desapego no significa dejar de amar. Significa amar sin dejar de ser tú. La próxima vez que sientas culpa por cuidar de ti, recuerda esto. No estás negando ayuda, estás protegiendo tu energía. Y sin energía no puedes ayudar a nadie. Sí, la fatiga del alma. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir. El cansancio de quien da más de lo que tiene, de quien sonríe mientras se rompe por dentro. Y llega un punto en que esa fatiga se vuelve crónica. Empiezas a vivir en modo automático, sin entusiasmo, sin dirección.
El estoicismo no ignora ese agotamiento, lo explica. Séneca decía, el que siempre se sacrifica deja de tener sentido de sí mismo. No puedes ofrecer paz si estás lleno de ruido interno. No puedes dar calma si vives en tensión constante. Tu cuerpo lo sabe antes que tú. Te lo dice con insomnio, con ansiedad, con esa sensación de vacío cuando estás rodeado de gente. No es flojera, es una señal. Estás viviendo desconectado de ti. La medicina estoica para ese mal es simple pero profunda. Reconexión con lo esencial. Aprender a estar contigo sin sentir culpa. Aprender a descansar sin sentirte inútil. Y sobre todo, dejar de medir tu valor por cuánto haces por los demás. El silencio como resistencia a veces, la respuesta más sabia no es una palabra, sino un silencio. Cuando alguien intenta manipularte con quejas, exigencias o dramas, no necesitas justificarte ni explicar tus límites. Solo mantener la calma. El silencio no es indiferencia, es dominio. Los estoicos practicaban el silencio como forma de control interior. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el sabio no necesita convencer, porque su conducta ya habla por él. Cuando eliges callar, eliges no entrar en la energía del otro. Te mantienes centrado, sin reaccionar, sin entrar en el juego emocional. Y poco a poco, quienes se alimentan del conflicto pierden interés. No porque los rechaces, sino porque no pueden arrastrarte. El silencio es la forma más elegante de decir, mi paz no está en venta. La paradoja del buen corazón. El mundo te enseñó que tener un buen corazón es suficiente. Pero nadie te dijo que un corazón sin discernimiento puede convertirse en su propio enemigo. Los estoicos sabían que el bien sin razón se destruye a sí mismo. Por eso, su ética se basaba en la virtud, no en la emoción. Ser bueno no basta. Hay que ser sabio. Ser sabio no basta. Hay que ser justo. Y ser justo, muchas veces, significa poner límites que duelen. El problema no es tener un buen corazón. Es no tener un marco que lo contenga. Sin límites, la bondad se desborda, se dispersa y termina alimentando a quienes no quieren cambiar. La virtud no se mide por cuánto das, sino por cómo eliges dar. Si tu ayuda perpetúa la dependencia, no estás ayudando, estás perpetuando el ciclo. El sabio ayuda sin anularse, ofrece sin perder su centro. 10. La serenidad como acto de poder. El estoicismo enseña que la serenidad no es pasividad, es fuerza controlada. Mantener la calma en un mundo que se alimenta del drama es una forma de rebeldía. No reaccionar es poder. No explicar de más es sabiduría. Y no justificar tus límites es libertad. Epicteto lo resumió en una frase que hoy parece escrita para nosotros. Si quieres ser invencible, no luches por lo que no depende de ti, y eso incluye la opinión ajena, las expectativas de otros, incluso su decepción cuando decides cambiar. Porque quien ha vivido años dándolo todo, inevitablemente será juzgado cuando empiece a elegir. Pero ese juicio no dice nada de ti, dice mucho de ellos. El estoicismo no busca que te conviertas en una piedra, sino en alguien firme. Alguien que puede amar sin perder su centro, ayudar sin perder su energía y decir no sin perder su calma. Esa es la verdadera fortaleza. Hay una delgada línea entre la generosidad auténtica y el autoabandono. Lo que en apariencia parece bondad puede, sin darnos cuenta, convertirse en una forma de huida, de uno mismo, del vacío interior, del miedo a no ser suficiente si no damos. Muchos se pierden intentando ser útiles a todos, hasta que se vuelven invisibles para sí mismos. Y ahí es donde el estoicismo ofrece una lección que atraviesa los siglos. La virtud no está en darlo todo, sino en dar con sabiduría. Marco Aurelio lo resumió con una claridad desarmante. Haz lo que sea necesario, no más. Esa frase encierra una verdad incómoda. Cuando das más de lo que puedes sostener, no ayudas,
destruyes tu equilibrio. El alma humana, igual que una lámpara, no puede iluminar eternamente si nunca se recarga. El fuego del servicio sin descanso se convierte en cenizas. Imagina una fuente de agua cristalina en el centro de una aldea. Todos acuden a ella porque su agua es pura y fresca. Pero si nadie cuida su manantial, si todos toman sin límite y nadie limpia los canales, el agua termina por enturbiarse. Así ocurre con el alma de quien da sin medida. No es que su bondad desaparezca, sino que se contamina con cansancio, con resentimiento, con una tristeza que no se atreve a reconocer. La enseñanza estoica es radical en este punto. No puedes servir al mundo si no te gobiernas primero a ti mismo. La autodisciplina es el cimiento de toda virtud. Dar sin equilibrio no es virtud, es falta de control. No es nobleza, es desorden. No es amor, es miedo disfrazado de altruismo. El sabio no dice sí por inercia. Evalúa, observa, mide sus fuerzas. Entiende que cada acto tiene un costo energético y emocional. No todo merece su atención. No toda causa requiere su sacrificio. En el mundo moderno, donde se glorifica la entrega constante, el estoico elige otra ruta, la de la medida, la de la proporción, la de la serenidad. Epicteto enseñaba que el hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que no necesita hacerlo todo. Y esa diferencia es la que marca la frontera entre el equilibrio y el agotamiento. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a ayudar por culpa, no por elección? ¿Cuántas veces has dicho sí mientras por dentro gritabas no puedo más? El precio de esa incoherencia se paga en silencio, con estrés, con decepción, con esa sensación de que das y nadie lo nota. Pero el estoicismo te recuerda, no estás aquí para ser admirado por tu sacrificio, sino para vivir conforme a la razón. Y la razón te dice que el exceso destruye incluso lo más noble. Piénsalo, el sol ilumina a todos, pero también se oculta cada noche, no porque se haya vuelto egoísta, sino porque sabe que necesita descansar para volver a salir. Tú también mereces tu ocaso, tu pausa, tu momento de silencio. Dar no te hace grande si no sabes detenerte. Practicar la moderación no significa volverse frío, sino consciente. Significa entender que cada vez que das algo de ti, entregas tiempo, energía, presencia, atención, recursos que no son infinitos. Cuando los regalas sin discernimiento, terminas empobrecido espiritualmente. Por eso, la próxima vez que alguien te pida algo, no respondas de inmediato. Respira, pregúntate, ¿esto viene del amor o del miedo? ¿Ayudo porque quiero o porque temo decepcionar? ¿Estoy construyendo algo o simplemente evitando sentirme vacío? Esa pausa es el espacio sagrado donde se construye la sabiduría. Séneca lo escribió con precisión. No es pobre el que tiene poco, sino el que da más de lo que puede. Y esa frase, aunque suene austera, encierra la verdadera compasión. Porque la compasión empieza por ti. No puedes salvar a nadie si tú mismo estás naufragando. La fortaleza no está en dar siempre, sino en saber cuándo no hacerlo. En tener el coraje de decir no, con calma y sin culpa. Porque decir no no es rechazo, es dirección. No es egoísmo, es claridad. Es entender que quien te necesita también debe aprender a sostenerse. Si lo haces todo por los demás, les robas la oportunidad de crecer. Los estoicos hablaban del logos, el orden natural de las cosas. Ese orden enseña que cada ser tiene su responsabilidad. El río fluye, pero no empuja. El fuego calienta, pero no persigue. El sabio actúa igual. Hace su parte, sin querer controlar el resultado. Dar con sabiduría significa entregar lo que realmente ayuda, no lo que complace. A veces, ayudar es poner límites. A veces, amar es no intervenir. A veces, la mayor generosidad es dejar que otro enfrente su propio camino. El equilibrio que propone el estoicismo no es solo una filosofía de vida, es una forma de supervivencia emocional. En un mundo donde todos piden, donde todos exigen atención, energía, validación, el estoico se vuelve raro. No porque sea insensible,
sino porque ha aprendido a preservar su centro. Recuerda esto: quien no se cuida a sí mismo, termina cuidando mal a los demás. La entrega sin medida no es virtud, es autoabandono. La verdadera generosidad nace de la plenitud, no de la carencia. Si das desde un corazón vacío, solo expandes el vacío. Así que la próxima vez que sientas culpa por priorizarte, recuerda que incluso los sabios descansaban. Marco Aurelio, emperador y filósofo, encontraba tiempo para escribir en soledad, no para huir del mundo, sino para mantener la mente clara. Tú también necesitas ese espacio para ordenar tus pensamientos, tus emociones, tus límites. Cuando aprendas a hacerlo, algo cambia. Ya no das por impulso, das por propósito. Ya no ayudas para sentirte valioso, ayudas porque comprendes el valor. Y entonces la vida se equilibra. La gente te respeta más, tus relaciones se limpian y tu energía vuelve a ser pura como esa fuente que al fin alguien volvió a cuidar. Ser bueno no significa ser sumiso. Durante años nos enseñaron que la amabilidad era sinónimo de virtud, que decir sí siempre era noble y que ayudar sin medida era una forma de amor. Pero lo que no nos contaron es que la bondad sin límites deja de ser virtud y se convierte en sacrificio. Hay una delgada línea entre ser generoso y ser ingenuo, entre dar con conciencia y regalar tu energía hasta quedarte vacío. Esa línea se llama sabiduría emocional, y aprender a mantenerla firme es uno de los mayores actos de autocuidado que existen. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto advertía: no intentes complacer a todos, o terminarás por no complacer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando haces de la complacencia tu identidad. Empiezas a vivir pendiente de las necesidades de los demás, mientras ignoras las tuyas. Te conviertes en un experto en decir no hay problema, incluso cuando todo dentro de ti grita que sí lo hay. Y el precio de esa amabilidad sin límites es alto: fatiga, resentimiento y pérdida de autenticidad. Ser estoico no significa endurecerse ni cerrarse al mundo. Significa aprender a actuar con virtud, con medida, con equilibrio. Significa entender que no todo merece tu energía y que no todas las causas son tuyas. La verdadera fortaleza no está en decir sí a todo, sino en tener el coraje de decir no cuando es necesario. Decir no te convierte en egoísta, te convierte en alguien que se respeta. Cada vez que estableces un límite, no estás rechazando a los demás, estás eligiendo conservar tu centro. Un límite no es un muro, es una puerta que tú decides cuándo abrir. Y quien te respeta no intentará derribarla. Los estoicos llamaban a esto autodominio, el arte de gobernarte a ti mismo, antes de intentar gobernar cualquier cosa externa. Imagina que tu vida es un templo. Cada acto de generosidad que haces es como abrir las puertas para dejar entrar la luz. Pero si dejas las puertas abiertas todo el tiempo, también entrará el polvo, la lluvia y el ruido. No se trata de cerrarte, sino de aprender a abrir con discernimiento. Esa es la diferencia entre el que da por necesidad y el que da por sabiduría. Recuerda que incluso el sol tiene su ritmo. Da luz durante el día, pero también se retira por la noche. Esa pausa no es egoísmo, es equilibrio natural. Tú también necesitas esos espacios de recogimiento donde nadie te pida, donde nadie te consuma, donde solo existas tú y tu respiración. Ahí, en ese silencio, el alma se recarga. Cuando comienzas a vivir con ese equilibrio, las personas adecuadas se quedan, las equivocadas se alejan. Y aunque al principio duela, pronto entiendes que cada pérdida fue una depuración. No todo el que se ofende por tus límites merecía tu energía. No todos los que te llamaron bueno sabían reconocer lo que realmente es la bondad. El estoicismo no te pide endurecerte contra el mundo, sino templarte. El acero más fuerte no es el que nunca se dobló, sino el que pasó por el fuego y aprendió a mantenerse firme sin quebrarse.
Cada no que digas con calma y certeza será una espada invisible que corta los hilos de la manipulación y te devuelve la libertad. La próxima vez que alguien intente culparte por pensar en ti, recuerda esta verdad. Quien se ofende porque te pones límites se beneficiaba de que no los tuvieras. Decir no es cerrar el corazón, es mantenerlo vivo. Porque solo quien se cuida puede cuidar a otros con amor real. No desde la culpa, sino desde la plenitud. En un mundo que glorifica la entrega sin descanso, elegir la calma y el discernimiento es un acto revolucionario. Ser amable, sí, pero sin traicionarte. Ser compasivo, pero sin olvidarte. Ser generoso, pero sin vaciarte. Esa es la forma moderna de practicar el estoicismo, firme, consciente, humano. En este punto, ya sabes que ser amable no significa ser ingenuo, que ayudar no implica que debas dejarte vaciar, pero aún falta entender la raíz profunda del problema. ¿Por qué damos tanto incluso cuando nos está destruyendo? La respuesta está en una confusión interior. Creemos que dar más nos hace más valiosos, que si somos siempre útiles, siempre disponibles, entonces los demás nos amarán más. Pero el estoicismo enseña lo contrario. El valor no se mide por cuánto das, sino por cuán sabio eres al dar. Marco Aurelio decía que incluso la bondad necesita medida, porque sin medida se convierte en debilidad. Dar por virtud es noble. Dar por miedo a perder afecto es esclavitud. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, solo por miedo a parecer egoísta? ¿Cuántas veces has aceptado ayudar aunque estabas agotado con tal de evitar sentir culpa? Esa culpa no es real, es una ilusión cultivada por una sociedad que glorifica el sacrificio desmedido y confunde la sumisión con la bondad. Los estoicos no vivían así, practicaban la virtud con equilibrio. Entendían que la compasión no debe destruir la razón y que la verdadera ayuda es la que no te quita la paz. Piensa en esto. Si das desde un lugar vacío, ¿qué estás entregando? Si tu energía se agota por completo, ¿quién sostendrá lo que construyes? Los estoicos no predicaban una bondad pasiva. Predicaban la fuerza de actuar con propósito, sin caer en la trampa del sentimentalismo. La templanza, una de las virtudes cardinales, no es solo autocontrol frente a la ira o el deseo. Es también equilibrio frente al impulso de entregarte demasiado. El sabio ayuda sin agotarse, ama sin depender, da sin perderse a sí mismo. Si observas con atención, verás que muchas personas se aprovechan de la bondad porque nunca aprendieron a obtener las cosas de otra manera. No lo hacen siempre con maldad, sino por costumbre. Pero cuando no estableces límites, refuerzas ese patrón. Les enseñas que tú siempre resolverás lo que ellos no quieren enfrentar. Y en ese proceso les quitas su propio poder de crecer. El estoicismo no busca que te cierres al mundo, sino que no te conviertas en esclavo de él. Porque quien se deja consumir por los demás termina sirviendo a la debilidad, no a la virtud. Imagina un fuego que ilumina, pero también calienta. Si no lo alimentas con cuidado, se apaga. Si lo dejas consumir sin control, destruye todo a su paso. Así es tu energía. No está hecha para ser regalada a cualquiera, sino para ser ofrecida con conciencia. Cada sí que pronuncias debería ser una afirmación de coherencia, no una rendición por miedo. El sabio no teme ser malinterpretado, porque sabe que la claridad vale más que la aprobación. Y a veces, la mayor forma de amor es decir no, con calma, con respeto, pero con firmeza. No es tu deber salvar a todos. No puedes llenar el vacío de quien no quiere cambiar. No puedes cargar con culpas que no son tuyas. Lo que sí puedes y debes hacer es proteger tu centro. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad es interna y solo quien se pertenece a sí mismo puede ofrecer algo real al mundo. Así que no temas apartarte, no temas guardar silencio, no temas descansar. Porque no hay virtud en la extenuación, ni sabiduría en complacer a todos. Elige bien a quien entregas tu tiempo, tu atención, tu energía. No todo el que pide merece recibir. No todo el que necesita está dispuesto a valorar.
Tu energía es tu bien más sagrado y protegerla no es egoísmo, es respeto. Sé firme como la roca que no se mueve con el viento, pero flexible como el agua que se adapta sin perder su esencia. Y cuando alguien intente aprovechar tu bondad, recuerda esto: el sabio no se endurece, pero tampoco se deja moldear por manos ajenas. A partir de hoy, practica esta reflexión diaria. ¿Estoy dando desde la plenitud o desde el miedo? Si la respuesta es miedo, detente, respira, regrésate a ti mismo. Si la respuesta es plenitud, continúa, porque solo quien se cuida puede cuidar de verdad. La bondad sin límites no es virtud, es autoabandono. La generosidad sin discernimiento no es nobleza, es inconsciencia. Y tú no viniste a vaciarte, viniste a iluminar. Pero la luz más pura es la que brilla sin consumir su propia llama. Cuando das más de lo que puedes sostener, algo dentro de ti empieza a romperse. No sucede de golpe. Comienza con pequeñas renuncias, una hora menos de descanso, un sí que querías que fuera un no, una ayuda que diste aun cuando sabías que te iba a dejar vacío. Lo llamas bondad, pero en el fondo hay algo más profundo: miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser visto como egoísta, miedo a perder el cariño de los demás. Y ese miedo, si no lo ves a tiempo, se disfraza de virtud. Los estoicos no te pedirían que dejaras de ayudar, te pedirían que entiendas por qué lo haces. Si ayudas para sentirte necesario, entonces no estás practicando la virtud, estás buscando validación. Si das porque temes el rechazo, entonces no das desde la libertad, das desde la esclavitud emocional. La verdadera generosidad nace de la serenidad, no de la culpa. Epicteto enseñaba que quien no puede gobernarse a sí mismo no puede servir realmente a los demás, porque servir sin equilibrio no es amor, es dependencia. Y la dependencia no construye relaciones, las consume. Mira a tu alrededor. Hay personas que confunden tu amabilidad con debilidad. No lo hacen siempre por maldad, sino porque aprendieron que quien nunca pone límites está dispuesto a cargar con todo. Y si tú no marcas el borde, ellos no lo verán. No se trata de cerrar el corazón, sino de proteger lo que lo mantiene vivo. El estoicismo te enseña que la compasión verdadera no siempre sonríe. A veces dice no con serenidad, porque entiende que cada uno tiene su propio camino que recorrer. Si constantemente te haces cargo de todo, robas a otros la oportunidad de aprender a sostenerse. Y al hacerlo, también te robas a ti mismo el derecho de descansar. El equilibrio está en dar sin perderte, en saber cuándo tu ayuda nutre y cuándo te drena, en discernir entre el acto noble y el sacrificio innecesario. La virtud estoica no está en decir sí a todo, sino en saber cuándo tu sí tiene sentido. Recuerda esto: la paz no nace de complacer, sino de vivir en coherencia. No se trata de endurecerte, sino de fortalecer tus raíces para no derrumbarte con cada viento. Practica la moderación, no como frialdad, sino como respeto hacia ti mismo. Porque cuando aprendes a respetarte, el mundo también empieza a hacerlo. Llega un punto en el que dar demasiado deja de ser virtud y se convierte en una forma de huir. Huir de tus propios límites, de tu incomodidad, de esa sensación de vacío que aparece cuando ya no hay nadie a quien salvar. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que no estabas ayudando solo por bondad, estabas ayudando para no sentirte solo. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza no se mide por cuánto haces por otros, sino por cuánta claridad tienes al hacerlo. Marco Aurelio escribió: el que actúa con propósito interior es invencible. Eso significa que incluso la generosidad necesita dirección. No puedes dar desde el desorden, porque entonces tu ayuda se contamina de necesidad. Pregúntate con sinceridad: ¿ayudas porque puedes o porque temes que, si no lo haces, dejarás de ser valioso para alguien? Esa diferencia lo cambia todo. El primero actúa desde la libertad, el segundo desde la ansiedad.
Y quien actúa desde la ansiedad siempre termina agotado. Cuando te entregas más de lo que puedes sostener, la vida empieza a pasarte factura. Pierdes foco, tu energía se dispersa y lo que antes era entusiasmo se vuelve carga. Es entonces cuando llega el resentimiento. Y el resentimiento es la señal más clara de que diste más de lo que debías. El sabio estoico no se castiga por cuidar de sí mismo. Entiende que su cuerpo, su mente y su tiempo son bienes limitados que deben administrarse con sabiduría. Cuidarse no es egoísmo, es estrategia. Porque si te derrumbas, dejas de ser útil para los demás y para ti mismo. Piensa en un guerrero que entra en batalla sin descanso. Al principio, su entrega parece heroica, pero tarde o temprano, su espada se vuelve pesada y su mirada se apaga. Así pasa con quien vive dando sin pausa, confunde agotamiento con virtud. El equilibrio no es frialdad, es respeto por la vida que aún tienes por delante. Ser bueno no significa ser ilimitado, significa ser justo, con los otros y contigo. Si das sin medida, si ayudas sin conciencia, te conviertes en un mártir voluntario en una guerra que nadie te pidió pelear. El mundo no necesita tu sacrificio, necesita tu lucidez. Por eso, cuando alguien te pida más de lo que puedes ofrecer, no temas decir no. Ese no destruye vínculos, los depura. Filtra lo superficial y deja a tu lado solo a quienes te valoran por lo que eres, no por lo que entregas. El estoico moderno no busca reconocimiento, busca paz. Y esa paz nace cuando aprendes a elegir con sabiduría a quién, cuándo y cuánto das. Porque al final no se trata de dejar de ser bueno, se trata de ser bueno sin dejar de ser tú. Hay un momento en el camino donde descubres que la verdadera sabiduría no está en dar más, sino en saber cuándo detenerte. La generosidad no es un sacrificio, es una elección consciente. Y cuando eliges bien, tu energía se convierte en algo poderoso, no en algo que otros consumen sin medida. El estoicismo no te enseña a cerrarte al mundo, sino a no dejar que el mundo te consuma. Marco Aurelio lo decía con una claridad brutal: ama al ser humano, pero no dependas de él. Esa frase encierra toda la esencia de esta filosofía. Ama, ayuda, comparte, pero conserva el dominio sobre ti. No se trata de volverte frío o distante. Se trata de cuidar tu centro, porque quien no cuida su centro termina viviendo girando en torno al de los demás. Y ahí es donde pierdes la libertad. ¿Has notado que cuando comienzas a establecer límites, la gente se incomoda? No porque estés haciendo algo malo, sino porque dejaste de ser conveniente. Eso es señal de crecimiento. El no que antes te costaba decir se convierte en la herramienta que protege tu equilibrio. Aprendes a dar sin perderte, a escuchar sin absorber, a ayudar sin desaparecer. Y llega un punto en el que entiendes que no puedes salvar a todos. Que cada persona tiene su propio proceso, su propio dolor, su propio tiempo. Que la mejor forma de ayudar a alguien a levantarse no siempre es cargarlo, sino dejar que aprenda a ponerse de pie. Los estoicos sabían que la virtud no consiste en complacer, sino en actuar con integridad. Ser bueno no es complacer a todos, es ser coherente contigo mismo. La compasión sin claridad se convierte en autoengaño. La entrega sin medida se convierte en una forma sutil de autodestrucción. Así que la próxima vez que sientas culpa por poner un límite, recuerda, el equilibrio también es una forma de amor. Amor por ti y amor por los demás. Porque cuando das desde la plenitud, tu ayuda es real. Pero cuando das desde la carencia, lo único que compartes es agotamiento. El mundo no necesita más personas que se desgastan tratando de ser buenas. Necesita personas conscientes, firmes, serenas, que sepan dar sin vaciarse. Porque solo quien ha aprendido a proteger su energía puede ofrecer una luz que no se apaga. Y cuando comprendas eso, tu amabilidad dejará de ser debilidad. Se volverá fortaleza, una calma inquebrantable que no se alimenta del reconocimiento de los demás,
sino del poder silencioso de saber quién eres y qué eliges preservar. Al final, ser bueno no es dejar que todos te tomen, es dar con sabiduría. Esa es la verdadera bondad, la que ilumina sin consumirse, la que entrega sin perderse, la que ayuda sin romper su propio equilibrio.